Buenas. Bien, buenos días. Aunque os van a entregar la referencia del Consejo de Gobierno, destacar la aprobación de la convocatoria de ayudas del Fondo de Cooperación para las Mancomunidades Integrales de Municipios por importe de 2.590.000 euros, la convocatoria de ayudas a la promoción de nuevas tecnologías en maquinaria y equipos agrarios en la región para el año 2019 por valor de 2.200.000 euros, la convocatoria de las subvenciones para la prestación de asesoramiento técnico al sector agrícola en materia de protección de los vegetales en Extremadura para el ejercicio 2019 también, con un presupuesto de 1.244.000 euros. La concesión directa de una subvención para la diócesis de Coria Cáceres, con el objeto de ejecutar las obras de consolidación estructural y restauración de la segunda fase de la catedral durante los ejercicios 19 y 20 por un valor de 220.000 euros. E igualmente hemos autorizado la celebración del convenio entre la Junta de Extremadura, la Diputación y el Ayuntamiento de Olivenza para la financiación y ejecución de las obras de acondicionamiento y mejora de las carreteras que unen el municipio con las pedanías de San Francisco y San Rafael de Olivenza. También ha conocido el Consejo de Gobierno el protocolo de atención integral a las personas trans con el Servicio Extremeño de Salud, que establece todo el itinerario a seguir por parte de las personas que llegan con solicitud de información a la atención primaria de salud. Estoy a vuestra disposición. ¿Preguntas? Laura. Buenos días. Si pudiera detallar un poquito ese protocolo, un poco cuál es la intención. ¿Es una atención sanitaria, psicosocial? En cumplimiento del artículo 10 de la Ley de Igualdad Social de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Transgénero e Intersexuales, que hablaba de la necesidad de poner en marcha este protocolo con el objetivo de mejorar la calidad de la asistencia sanitaria y social, ¿no? Se trata de un protocolo que contempla la atención a personas adultas por un lado o la atención a niños y adolescentes por otro. Se trata de poner desde la atención primaria la derivación a una unidad de atención funcional a la transexualidad y las cirugías que se derivarán a un hospital de Málaga con el que se establecerá el correspondiente concierto. ¿Más preguntas? Yo quería preguntarle en qué aspectos, respecto a la entrevista que concedía anoche el presidente Sánchez, ¿en qué aspectos cree usted que hay que profundizar en el autogobierno de Cataluña para agregar a la convivencia a los catalanes? Primero, creo que no solo en el autogobierno de Cataluña. Yo creo que la Constitución española estableció un modelo que era el Estado de las autonomías, que sabíamos cómo empezaba, pero no sabíamos cómo terminaba. Es decir, ese proceso de la construcción de la España autonómica no se ha terminado, puesto que todavía se están discutiendo y negociando competencias. Lo que sí creo que es necesario delimitar con toda claridad las competencias en la Constitución española del Estado, de la Administración Central del Estado, y todo lo que no sea competencia suya, que sea competencia de las comunidades autónomas, ¿no? Creo, además, que en el caso de las comunidades que tienen lengua propia, pues se dan elementos añadidos que permiten desarrollos en el ámbito cultural, también para un mayor autogobierno. En cualquier caso, yo creo que la propuesta que el PSOE tiene, que ayer el presidente ponía de manifiesto y con cierto reparo por estar en sede institucional, lo manifiesto, pero sí está muy claro que la solución de España o es constitucional o no será. Es decir, o es dentro de la Constitución, cambiando la Constitución, o no hay otra solución. Por eso nosotros hablamos siempre como respuesta a las necesidades de un país diverso y plural como el que tenemos, tiene que ser por la vía de la reforma de la Constitución española
para acabar el estado de las autonomías, que está sin terminar, está sin definir cómo se termina. Y lo que establecemos, obviamente, como respuesta para Cataluña y para el resto de comunidades autónomas es terminar de construir el estado de las autonomías, que está todavía sin terminar. Buenos días, presidente. Desde la Asociación Oncológica Extremeña en Plasencia, a raíz de la última avería de la máquina de radioterapia del Hospital Virgen del Puerto, se quejan de por qué se está tardando tanto en instalar las máquinas de última generación que donó la Fundación Amancio Ortega. ¿Qué tiene que decir la Junta? Pues por diversas razones. La primera, porque no son comprarla y ponerla, sino son comprarla, construir los búnker, habilitarlo desde el punto de vista de los radiofísicos que tienen que dar la autorización, del Consejo de Seguridad Nuclear que tiene que intervenir, y además en este caso concreto es que se ha dado la circunstancia de que el concurso está recurrido. Al haber estado recurrido por alguna de las empresas que no ha resultado adjudicataria, pues pasa estas cosas. Una de las razones por las que la alta velocidad ha tardado tanto en llegar a Extremadura fue porque en un momento dado en los concursos se produjeron situaciones que luego hicieron que no se empezaran las obras, ¿no? Pues aquí el problema es que ha habido una de las empresas que ha recurrido. Como consecuencia de haber recurrido, ha paralizado el procedimiento y estamos en vías de poderlo solucionar, ¿no? En cualquier caso, ya digo que es de las cuestiones que tienen más tramitación, porque no es solo que haya que hacer un concurso para comprar las máquinas, sino además que hay que construir unos búnker de aislamiento, que son unas obras importantes, y luego hay que validarlas. Y hay que validar los procedimientos con el Consejo de Seguridad Nuclear, y eso lleva un tiempo, ¿eh? Lleva un tiempo en el que se tarda hasta que te dan el ok para poder empezar, ¿no? Por tanto, yo pediría un poco de paciencia en ese sentido, si bien comparto la preocupación con la Asociación Oncológica y con todos aquellos que estamos intentando poner todo de nuestra parte para agilizar los plazos lo máximo posible, ¿no? Y hablabas en la respuesta, presidente, de la alta velocidad. Me surge otra pregunta. ¿Va a haber obras en el tramo Madrid-Extremadura, en concreto en Castilla-La Mancha, en el tren? No sé qué información tiene el Gobierno extremeño. Sabemos que van a empezar después del Puente de la Comunidad de Madrid y del Día del Trabajo, pero ¿cómo se va a hacer el traslado? Sí, en alguna de las reuniones que hemos mantenido en el Pacto por el Ferrocarril nos manifestaron que iban a necesitar 2 o 3 semanas de cortar las vías para poder desarrollar las obras oportunas, ¿no? Parece razonable que en una obra de esas características, en algún momento de la obra, hay que hacer alguna decisión de este tipo, ¿no? Pero sí nos dijeron que era una cuestión de semanas, que no llegaba, creo, ni al mes siquiera, ¿no? Pues supongo que en autobús, pero vamos, no es por no quererte contestar, pero pregúntaselo a Renfe. Presidente, sobre Valdecañas. Bueno, hay 2 situaciones diferentes en torno a Valdecañas. Por un lado están las dudas de constitucionalidad que ha manifestado el Tribunal Superior y por otro, si la Junta ha presentado alegaciones o no ese informe que hizo desde la estación de Doñana. Sí, claro que se presentan, como es obvio, alegaciones a ser una parte en el procedimiento, ¿no? Y luego Valdecañas es cosa juzgada. O sea, la sentencia de Valdecañas ya está y es firme. Ahora en lo que se está es en un incidente de ejecución de sentencia, ¿no? Por otra parte, respecto a las decisiones que el Tribunal tome, yo tengo todo el respeto del mundo por sus decisiones. Las tuve, las tengo y las tendré. Es decir, lo que los jueces deciden, lo deciden convencidos de que es lo que hay que hacer en aplicación de la ley. Por mi parte, nada más que comentar, que mi respeto por sus decisiones. Muy bien, muchas gracias.